Bajo la penumbra de un hospital victoriano, Jane Toppan transitaba con paso silencioso por los largos pasillos, dejando tras de sí una estela de misterio y temor. Su figura, delgada y casi etérea, contrastaba con la dureza de la vida que llevaba, y sus ojos, oscuros y penetrantes, revelaban secretos que nadie se atrevía a imaginar. Desde muy joven, Jane había aprendido a esconder su verdadera naturaleza tras la fachada de la compasiva enfermera, un papel que le permitía adentrarse en el íntimo sufrimiento de sus pacientes y a la vez alimentarse de la oscura fascinación por la fragilidad humana. Nacida en una familia rota, donde el dolor y la negligencia marcaron sus primeros años, Jane desarrolló una insaciable sed de control y poder. La muerte, siempre presente en su entorno, se transformó en un enigma que ansiaba descifrar. Con una sonrisa enigmática y una voz suave que parecía acariciar el alma, se ganó la confianza de aquellos que acudían en busca de alivio, sin saber que detrás de cada gesto amable se escondía la mente de una psicópata consumada. En el hospital, sus compañeros la veían como una profesional ejemplar, dedicada y empática. Pero tras esa máscara de perfección, Jane albergaba una obsesión macabra, el deseo de dominar la vida y la muerte a su antojo. Cada paciente representaba para ella una oportunidad, un lienzo en blanco sobre el cual plasmar su oscura visión de la existencia. La doctora Toppan se deleitaba en manipular las dosis de medicamentos, en ajustar con precisión letal la balanza entre la vida y la muerte, sin levantar sospechas y siempre bajo la apariencia de un acto médico meticuloso. Durante noches solitarias, cuando el hospital se sumía en un silencio sepulcral, Jane recorría las salas con pasos sigilosos. En esos momentos, la frialdad de su mente se hacía palpable. Calculaba, medía, evaluaba cada latido, cada suspiro. La soledad de la oscuridad parecía avivar su impulso, y el eco de su risa contenida se mezclaba con el murmullo de las respiraciones en los cuartos de internamiento. Sus víctimas, a quienes había escogido con la precisión de una ejecutora, se convirtieron en piezas de un macabro rompecabezas, donde el sufrimiento y la calma se fundían en un mismo instante. La historia de Jane se entretejía con episodios que desafiaban la lógica y la moralidad. Una tarde, en medio de un inusual calor, un paciente anciano llegó al hospital, cargando consigo el peso de recuerdos dolorosos y esperanzas desvanecidas. Jane lo atendió con la misma diligencia y dulzura que caracterizaban su trato con todos, pero en su interior, la emoción era otra. Observaba cada reacción, cada estremecimiento, como si en esos momentos descubriera la esencia misma de la vida. El anciano, confiado, no pudo sospechar que la mano que le tomaba el pulso estaba también calculando el instante exacto en que la sombra de la muerte se cerniría sobre él. A lo largo de su carrera, el rastro de víctimas acumuladas se convirtió en un secreto bien guardado, una huella invisible en la historia del hospital. Los rumores, siempre escasos y vagos, se susurraban en los rincones oscuros del edificio, y algunos decían haber visto a la enfermera en actitudes desconcertantes, una mirada que perdía su brillo al posar sobre un paciente en agonía o un gesto imperceptible al ajustar la dosificación de un sedante. Sin embargo, la precisión con la que ejecutaba su cometido le permitía evadir toda sospecha, convirtiéndose en una sombra dentro del sistema, una presencia casi mítica que parecía existir solo en las leyendas de los enfermeros veteranos. Mientras tanto, la dualidad de Jane se hacía cada vez más notoria en el reflejo de los espejos antiguos del hospital. En uno de esos destellos fugaces, se vislumbraba la contradicción de su ser, la amable enfermera que consolaba a las familias, y la despiadada ejecutora que marcaba el final de vidas inocentes. Esta dicotomía se intensificaba en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del ala olvidada del hospital, como si la naturaleza misma quisiera borrar la huella de sus actos, o al menos, hacerla invisible al ojo humano. Con el paso del tiempo, la fama de la enigmática enfermera se transformó en una leyenda oscura, un relato prohibido que circulaba entre susurros en las reuniones clandestinas de antiguos empleados del hospital. Algunos decían que su alma estaba condenada, atrapada en un ciclo eterno de muerte y renacimiento, obligada a revivir sus crímenes en cada nueva era. Otros afirmaban que Jane había encontrado en el poder sobre la muerte una especie de redención retorcida, un camino que la elevaba por encima de la moralidad y la ética,
situándola en un pedestal donde solo reinaba la oscuridad. Finalmente, la historia de Jane Toppan se convirtió en un enigma irresoluto, un capítulo perturbador en la crónica de un hospital que había sido testigo de tanto dolor y esperanza. Su figura, imponente y aterradora, perduró en la memoria colectiva, recordada no solo como la enfermera que salvaba vidas, sino también como la sombra letal que decidía cuándo poner fin a la existencia. En la penumbra de los pasillos, su eco seguía resonando, una advertencia silente de que detrás de la más dulce apariencia se esconde, en ocasiones, el rostro implacable de la muerte. Así, la leyenda de la enfermera psicópata perduró en el tiempo, narrada en susurros y plasmada en páginas olvidadas de un pasado inquietante, donde la dualidad del ser humano se manifestaba en cada rincón del hospital y en cada mirada penetrante de Jane Toppan.